Señoras y señores, amigos y amigas, muchas gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Bruno Newman y estoy aquí reunido con tres amigos para hablar sobre la lectura. Los tres son personajes que ustedes conocen, que han escuchado y que son muy reconocidos comunicadores en México y en todos lados. Antes de entrar de lleno, quisiera platicar un poquito de dónde estamos, desde dónde estamos haciendo esta entrevista. Estamos en la sede de IBI México, la asociación que promueve lectura, y su sede es justamente esta vieja casona en Mixcoac, en la calle de Goya 54. Es una casa que fue diseñada y proyectada por Rivas Mercado y era una quinta que la familia que la poseía y que la mandó hacer usaba los fines de semana para venir del centro de la ciudad, donde habitaban en ese tiempo más o menos 500,000 o 600,000 habitantes, y venían a Mixcoac a pasar el fin de semana a esta quinta, como había algunas otras en otros lugares similares alrededor de la ciudad de aquel entonces. Y quería también decirles que esta casa la adquirió la Fundación Alfredo Harpelú. Alfredo Harpelú, amigo de la infancia, tiene una biblioteca maravillosa en Oaxaca, una biblioteca infantil sensacional. Y un día que visité yo aquello, le dije, oye, ¿por qué no hacemos algo igual en México a través de IBI? Me dijo, ustedes busquen la casa y a lo mejor nos animamos. Entonces se encontró esta casa y la adquirió la fundación, y con dinero de ellos y de dinero de IBI se restauró, se le habilitó una parte que no existía, que eran los sótanos, y aquí pues tenemos hoy día la biblioteca para niños y jóvenes más grande de América Latina. Aquí hay 47,000 ejemplares de libros y están creciendo y continuamente aumentamos el acervo, pero también se llevan a cabo multitud de actividades aquí. Hay cursos, talleres, diplomados, trabajamos con grupos de personas con discapacidad, aquí imprimimos en braille y tenemos tanto libros en braille como en lenguas de señas. Trabajamos mucho con grupos de todos los niveles para tratar de hacer que la lectura pues, sea cada vez un hábito mayor y más común entre los mexicanos. Estoy muy agradecido en nombre de la asociación con los tres señores que están aquí, que nos han permitido llamar a esta plática Leo, Leo y Leo, usando el hipocorístico. Ándele, esa ni ustedes se la sabían, el hipocorístico de sus nombres. O sea, porque así se les dice a las Cristinas Cris y a los Gustavos Gus y a los Leonardos Leo. Yo creía que era por leer, Leo, pero no me he dado cuenta que era por eso. ¿No se llama apócope eso? No. Hipocorístico. Esto es vulgo, pero apocorístico es los que estamos muy entrados en esta cuestión del lenguaje, sabemos. Correcto. Que es apocorístico. Es una cuestión de intercambio cultural, a cambio de todo lo que ustedes nos van a dar. Yo quería dejar esa nota ahí. Oye, pero yo sí soy Leo. ¿Sí? ¿Tú no eres Leonardo? No, Leo. No me digas. Está aquí, porque así que no aplica el hipocorístico. Fíjate, para ellos dos, ¿no? No, tú eres el auténtico Leo. Es el auténtico. Yo leo. Sí. Pues ese creo que es verbo. Yo soy Leo y él lee. Oye, entonces, y el conjuga. yo me ilustré y me fui a buscar la vida la vida de San Leonardo y qué significa la palabra Leonardo y todo. Al rato se los cuento, pero hay cosas. 6 de noviembre. Cuando menos ustedes dos se van a hacer. Nos vamos a quedar aquí el fin de semana, Sí, claro, ¿no? Porque ya claro. son muchos temas. Entonces, bueno, la idea entonces es platicar con ustedes en la intimidad de los libros de su experiencia lectora. ¿Cómo empezó? ¿Quién los inició? ¿Y qué piensan ustedes que es la mejor forma de hacer esta labor que IBI lleva a cabo de divulgar entre los niños y los jóvenes regulares y también los que cuentan con alguna discapacidad, el hábito de leer? Alguien dice, hay que forzarse y leer media hora diaria. Y así, no hay manera, porque entonces me faltan 10 minutos, pues déjame leer otro ratito. Eso nunca, tiene que ser algo que te guste, algo que sea placentero, y esto es lo que IBI ha descubierto. IBI es una organización
internacional. Esta es una asociación mexicana, esta asociación es mexicana, se fundó hace 42 años en México y tiene 70 en el mundo y está en 80 países. Pero aquí sabemos muy claro que la base de que los lectores se hagan tales es porque disfruten y gocen y cuenten algo placentero en leer. Entonces, quisiera yo ya entrar de lleno a que nos cuenten de por qué son lectores. Hoy día me queda clarísimo que su profesión y su labor de comunicadores, líderes, lo reclama. Pero ¿cómo empezó esto? A fuerza, los obligaron, les leía a su mamá para que durmieran en la camita y de ahí les empezó a gustar. Hay teorías actuales en las que dicen que hay que hablarle a los niños, leerles cuando están intrauterinos para que se empiecen a acostumbrar al sonido y a todo esto. Y hay libros para bebés que todavía no caminan, sí, y que ya los pueden manipular y son de lona y se acostumbran a ellos. No fue el caso porque en tiempos de ustedes, ya no digamos en los míos, pues esto era otro mundo más primitivo, más menos sofisticado, digámoslo así, ¿no? Ojalá pudiésemos ser bebés de nuevo, ¿no? Sí, y probar la experiencia. Exacto. A ver qué funciona mejor, si la vieja escuela o la nueva. Pero, a ver, ¿quién quiere empezar? Tú. ¿Por qué eres lector? Yo quiero empezar. Lector? No, yo con mucho gusto no lo sé. Yo creo que es una cuestión cósmica que tiene que ver con los tiempos. Los libros te tienen que llegar a tiempo en tu vida. Naturalmente, pues yo puedo decir, bueno, había en mi casa una biblioteca, dicen ahora así pomposamente, que son como el jardín de las casas, ¿no? Ahí donde hay efectivamente libros. ¿Te parece algo normal ver a tu familia leyendo? Y creo que sí, eso tiene que ver más con una especie de misterio cósmico de por qué llega la lectura a tu vida y qué libro llega a tu vida. Creo que los dos temas que más te ahuyentan de la lectura es leer un libro a destiempo. O sea, que te llegue un libro que dices, qué paliza, qué ladrillo, qué cosa más horrenda, te vuelve. A mí me pasó con un par de autores latinoamericanos, ya si nos da tiempo hablaré de ellos, pero que llegue un libro a destiempo en tu vida, pues es lo peor, o sea, te disuade. ¿No? Pero que llegue un libro a tiempo en tu vida, tú dices bendición, y a partir de ahí te enganchas a una rutina que no tiene que ver con 20 minutos o media hora, se vuelve algo que buscas. Yo cito mucho al gran Vasconcelos, que decía, todas las jornadas deben terminar con una estancia contigo mismo, y contigo mismo para mí no es ponerme, yo no medito ni hago estas cosas, sé que mucha gente lo hace, pero es tu rato de lectura, es decir, ese es el ratito que yo estoy conmigo mismo, y así empezó todo. Me recuerdo niño leyendo, y es ese momento de recogimiento, estar tú solo, que es gratísimo. ¿En primaria? Sí, desde primaria me acuerdo, sí, el ejercicio de la lectura. ¿Tú te acuerdas cuál fue el primer libro que leíste, Leo? Pues con pasión, ¿no? Porque me gusta mucho esto de los tiempos, coincido plenamente. Yo vengo de una familia lectora y a mí sí me decían, niño, ponte a leer, y niño, lee. Y yo me rebelaba, evidentemente, ¿no? Entonces, yo no soy un lector de 6, 7, 8, 9 años. Yo descubro esta maravillosa aventura hacia los 12, 13 años, con el Conde de Montecristo, ¿no? Y pasa por ahí, y esto del conde y el asunto me llama la atención y me atrapa y no lo puedo soltar. Es que casi como una necesidad de respirar, de estar viendo qué pasaba con el personaje, cuáles eran las aventuras y cómo se vengaba. En fin, ustedes recordarán la historia. Ese es el primer libro que con pasión disfruto. Y de ahí, bueno, viene una larga serie, y creo que mi tocayo Curcio tiene toda la razón. Hay unos que caen en un momento donde no estás ni en sintonía con la lectura, o a lo mejor tampoco de ánimo, y creo que la lectura también tiene un espíritu de estado de ánimo, de disfrutarlo conforme te sientes y el momento que estás viviendo en tu vida, ¿no? Pues mira, yo me quedé pensando y creo que llegué hasta atrás. El primer libro que leí fue, creo que La Casa de Chocolate, se llamó La Casita de Chocolate,
Todo esto se los cuento porque yo sí empecé leyendo libros con dibujitos y me encantaban, ¿no? De hecho, creo que había una colección, no sé si de Sepan Cuentos o que eran las grandes obras de Salgari, de Verne y en fin, ¿no? Las hacían como cuentitos, ¿no? O sea, no era el libro completo, sino que salía el monte el castillo de If. Exacto. ¿No? Entonces eso te emocionaba mucho. Y creo que sí es importante porque yo veo aquí en esta biblioteca que los libros hoy en día para los niños están animados, están dibujados. Sí. Y creo que es ilustrados, y creo que es una muy buena idea, ¿no? O sea, si es diferente para un niño abrir un libro que tiene dibujitos y cosas. Luego los hacían en tercera dimensión, ¿se acuerdan? Sabían, claro. Sí, eso le emocionaba mucho a uno, ¿no? Claro. Que un libro y tiene razón aquí Leonardo Curcio, que te daban en la escuela y que uno no estaba preparado para leer, ¿no? Y los acabas aborreciendo. Yo recuerdo el mío Cid, por ejemplo. No, bueno, Platero y yo. Sí, bueno, te ponían a leer eso y decías, Dios mío. Los 7 infantes de Lara. Eso es lo peor que puedes hacer con la lectura, ¿no? Sí. Esta cosa de vamos a leer a los clásicos. Es un antídoto, sí. ¿No? En la escuela, y decías, qué horror, pues yo quiero leer La Casita de Chocolate. La Odisea, ¿no? En secundaria. Exacto, la Odisea. Era una vacuna. Y había que tener un diccionario junto, ¿no? Boñiga, ¿no? Había profesores que querían que leas a Joyce desde entonces. Exacto. Es de La Odisea. Sí. Bueno, yo leí, por ejemplo, El Quijote, tengo que reconocerlo, yo lo leí en cuentito, o sea, en ilustrado. ¿No? O sea, porque, pues, oye, meterte un chamaco a leer el Quijote es una grosería, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Yo también tenía una edición muy bonita, ilustrada del Quijote. Eran muy bonitos los libros ilustrados. Tenía una colección, no sé si se acuerdan de ella, de la Atlántida, que eran argentinos. Unas ilustraciones bellísimas, los viajes de Marco Polo, incluso Guerra y Paz estaba, claro. Todas, y eran un formato grande, y sí, yo creo que la ilustración ayuda mucho para quien se inicie en la lectura. Incluso, recuerdo uno de los primeros, uno de Dickens, Oliver Twist, que era el capítulo, claro. Y después venían las ilustraciones. Sí. Yo creo que lo agradece mucho el lector joven y el no tan joven, ¿no? Y yo recuerdo también, había una serie de 2 detectives españoles, Mortadelo y Filemón. ¿Cómo no? Claro. Eran simpáticos, eran simpaticísimos, eran muñequitos. Era cómic, ¿no? O esta serie del francés, ¿cómo se llama? De Asterix. Asterix y Obelix. Y Obelix también, ¿no? Que es tira cómica, ¿no? Por eso, pero las tiras, lo que quiero decir, igual Mortadelo y Filemón, claro. ¿no? O sea, las tiras cómicas creo que para un niño, a mí es lo que me llevó. Y para contestar tu pregunta, ¿por qué? Pues porque es divertidísimo. ¿No? O sea, ¿esos son los de Tintín o qué son los que...? Los de Tintán, exacto, Tantán, también eran buenísimos. Oye, que era reportero y toda la cosa, ese nos viene al pelo, ¿eh? Exactamente. Tomaba más riesgos que nosotros. ¿Sí? Fíjate, tú empezaste con Montecristo, yo empecé con Salgari, por ejemplo. ¿Sí? Pero en clase de geografía, en primera y secundaria, había yo el libro de geografía y aquí adentro estaba Emilio Salgari. Yo no estaba interesado en la clase de geografía en lo absoluto. Había descubierto a los piratas de Montbrasem y me eché todo Salgari, y de ahí te vas a ver y te vas a todo lo demás y te sigues. Ahora, en su chamba, en su trabajo profesional, ustedes tienen que estar continuo y constantemente leyendo, pero sí se dan tiempo, se dan tiempo para leer literatura, para ensayo, poesía, en fin, otras cuestiones que están ajenas al quehacer cotidiano. Bueno, hay tiempos, ¿no? Cuando de repente la chamba es muy cargada y tienes que estar metido en mucho. O esta última temporada que vivimos en este país, que han salido tantos libros, el tuyo, el Macario Schettino acaba de sacar uno sobre el desastre, ¿no? El precipicio, México en el precipicio, con escenarios económicos de fin de sexenio, etcétera. Y pues tienes que estar actualizado un poco con eso, y a veces cuando la carga es mucha, me parece que la lectura por placer disminuye, o por lo menos en mi caso, es decir, tienes que estar muy concentrado y pegarle a tantos materiales porque vas a entrevistar al escritor o porque vas a hacer una reseña, alguna cosa que a lo mejor el tiempo que le dedicas a lo otro disminuye. O luego lo otro lo mandas al fin de semana, ¿no? Lo de placer.
y lo de chamba es todos los días, pero cada quien tiene su sistema, ¿no? Claro, no, yo hago mis trampitas, algunas cuestiones que son placenteras las meto al trabajo. No estoy leyendo el de Krause, ahora Espinosa en el Parque México. Ah, ¿Qué tal ¿cómo no? está? Sí. Está bueno. Fantástico. Sí. Además, a ti te va a gustar mucho. Sí, yo sé. Porque también eres de la Condesa. Exacto. No, fantástico. Y haces trampita y vas leyendo algo gratísimo que después te servirá para un contenido. Y bueno, intento meter una sección semanal de libros. Entonces haces tus trampitas para decir, a ver, esto es trabajo y te dedicas a leer a... ¿Tiene que ver que sus papás fueran lectores o no? Sí. Yo creo que sí es un determinante fundamental. Que en tu casa hubiera libros, Sí, sí. aunque no fueran de niños. Y me acuerdo Porque en mi esos padre, tiempos- mi abuelo, todos leyendo. Es decir, no es algo que ellos no hagan. Supongo que la práctica no le debe resultar a... Ahora, la O sea, clave ¿por aquí qué es- mi papá me recomienda tanto aquello que no hace él, no? Pero mira, fíjate, en mi caso, mi mamá es una ávida lectora hasta hoy en día. Mi papá leía el periódico. Y también creo que es importante, ¿no? O sea, Excelsior. Sí, el Excelsior, sí, claro. Y luego el 1+1, y luego la Financiero, jornada. el Universal. Sí, no, pero lo que te quiero decir es, No, a mí mía. decía, bueno, pues algo hay en ese papel, ¿no? En ese periódico Pero mira, mi interesante, papá, ¿no? que leyó y decía que había abandonado la literatura profunda o seria porque lloraba, ¿no? Y lo decía leyendo Los Miserables y las tragedias de Jean Valjean o Dostoyevsky, que Dostoyevsky también es como para meterte un cuarto oscuro. Sí. Y entonces le pegó de los 50 años en adelante a la novela policíaca. Y se convirtió en un ávido lector y mi casa estaba repleta de pocketbooks, estos libros americanos bolsillo. en edición de bolsillo, de todas las versiones policíacas que te puedas imaginar, de americanos, ingleses, europeos. Los escandinavos. Los escandinavos eran brutales, buenísimos, etcétera. buenísimos. En inglés, ¿no? Y leía pocketbooks en inglés de novela policíaca. Y difícilmente, en la última etapa de su vida, regresó a los clásicos, por ejemplo. Un buen inductor a la lectura juvenil es Conan Doyle. O sea, el que ha leído claro, Conan Doyle. claro. O sea, el que ha leído las aventuras de Sherlock Holmes a cierta edad ya se vuelve un lector permanente. Te atrapa. Entonces no hay manera de soltarlo, ¿no? Exacto. Oye, y la experiencia con sus hijos, nos pueden platicar. O sea, ¿son lectores, no son lectores? ¿Ustedes lo propiciaron? ¿Se dio de una forma natural? Vamos a acabar hablando de la lectura digital porque pues, es necesario y además es importante. Pero, ¿fue algo planeado, basado en su propia experiencia? ¿O fue algo que se da o no se da o no se ha dado? ¿Cómo ven? Son Hijo, qué generaciones difícil, Qué distintas. difícil pregunta, ¿no? Porque uno sí quisiera que sus hijos fueran lectores, ¿no? Sí. Pero tampoco los puedes obligar, ¿no? Claro que no. Por eso la Entonces, experiencia propia es muy importante. yo creo que, bueno, por lo menos te digo, en mi caso sí tengo una hija que lee muchísimo, mi hija mayor, mi hijo mediano que medio lee, ¿no? O sea, tampoco se lleva muchos libros de placer, digamos, ¿no? De entretenimiento. Y luego donde tuvimos gran problema es con la chiquita porque resultó disléxica. Y es un gran problema, te voy a decir, porque la lectura se convirtió en una pesadilla para ella, ¿no? Entonces ha sido muy difícil como pues transmitirle la idea de que leer es divertido, ¿no? Fíjate que eso Es un gran problema, ¿no? Para es- los Es el disléxicos. mismo esto, el ¿no? mismo caso en casa, Sí. pero ¿qué edad tiene ella? 14 hoy en Bueno, día. pues en unos 5 años más eso se quita. Sí, Vas yo a ver, sé, no, eso ya lo va se va a quitar, superando. se va a superar. Pero Están muy fíjate que lectores. creo que el trauma de agarrar un libro y leerlo y no entenderlo y frente a la clase y etcétera, yo creo que se les queda, es un problema. Pero sí lo llegan a superar. Yo creo que siempre que vean el hábito, es decir, aquello que genera satisfacción, yo recuerdo las máximas ausencias maternas, decía, ¿por qué mi mamá no nos hace caso? Estaba leyendo Los Pardallán, que es una lectura absolutamente absorbente. No molestes a mi mamá que está leyendo Los Pardallán. Pero cuando tú ves que efectivamente es un gesto espontáneo, tú no lo tienes por qué imponer. Hay ciertas cosas que te vienen dadas familiarmente. Yo me acuerdo que la última vez que conversé con Rosy decía, la patria se determina por lo que comes el domingo. Es decir, ¿qué te gusta comer el domingo? Y el hábito familiar profundo, por ejemplo el de la lectura, si tú veías que efectivamente, no como una imposición ni como una regla, sino que tu padre o tu madre, tu abuelo, quien fuera, lo hacía, tú lo adoptas como tu patrimonio, ¿no? Se vuelve un gesto casi natural. Creo que es muy Mi caso espontáneo, es muy parecido más que algo al de- mecánico. al de Leo. Mi hija mayor es gran lectora, el de en medio
medio, Sí. y ha rebotado y ha costado mucho trabajo porque tú quisieras orientar, ¿no? Decir, mira, este te va a encantar. Y la respuesta inmediata es, ese es rechazado, ¿no? Es decir, entonces le dio, por ejemplo, por lecturas místicas. ¿Qué los pusiste a leer la economía moral? No, Dios nos libre, no, o a Santo Tomás, no. Te va a encantar. No, yo esperaba que algo de aventuras lo atrapara primero, o luego, bueno, José Emilio Pacheco, por ejemplo, y las batallas del desierto en tercero de secundaria o en primero de prepa, me parece fundamental, ¿no? Es decir, Sí ha cambiado mucho el gusto. Decías tú el Conde de Montecristo. Yo recuerdo haber leído antes del Conde de Montecristo, que por cierto creo que es el libro mejor escrito de la historia. Es O sea, de verdad, no hay... sí. Los Miserables, ¿no? No, lo del Ay, Conde de yo Montecristo también es estoy con Miserables. perfecto. El otro día fui a París y le fui a rendir al ¿Tributo? Chateau. No, pero naturalmente. Yo creo que es el libro mejor hecho. Pero yo leí antes el Matías Sandorf de Verne, ¿cómo no? que es Sí, el sí. Conde de Montecristo de los viajes extraordinarios. Pero hace poco lo volví a leer y sí está un poco antiguo. Entonces tú ves sí, que ya hay no generaciones, digo, mis hijas, por ejemplo, son generación Harry Potter. Entonces tú ya... pero a ver, no, o sea, Harry Potter es una gran lectura. Por Harry eso, Potter, pero sí. va por época. Si yo les recomiendo Matías Sandorf, me dice, papá, prefiero leer El Cáliz de Fuego, no sé cómo se llama. ¿no? exacto. Sí. O sea, sí creo que uno comete error diciendo, lee esto porque te va a encantar, tratando de revivir el placer que a uno le generó haber leído en ese momento Harry Potter- El Castillo de Chocolate. Sí, no, La casita. La casita de No, chocolate. yo te voy a decir que yo sí creo que Harry Potter es una bendición Yo también lo para creo. la generación de mis hijos. O sea, sí, lo que estas novelas de J.K. Rowling, lo que hicieron para promover la lectura es impresionante. ¿Cuánta gente trajeron de regreso a los Exactamente. libros? Exacto. Se enganchaban con eso, así que Matías Sandorf ni que el niño muerto. O sea, Exacto. quiero leer eso, que es lo de su generación. Ahí está, mira, Harry IBI produce anualmente una guía de los libros que recomienda. Y hay un comité lector que trabaja y recibimos todos los libros para niños y jóvenes y no son por En edades, lengua son por hispana. etapas lectoras. Y esto es muy interesante porque cuando dices, ¿qué le recomendarías a un niño de 10 o 12 años que haga? Pues, ¿cuándo están sus intereses? ¿Qué Yo te puedo hacer una pregunta a ti, que me ibas a preguntar el libro electrónico antes. Sí. Yo creo que el libro entra también cuando lo ves. O sea, ir a librerías como práctica familiar. Eso también estoy. Es que el libro es un placer físico, decías tú de las ilustraciones. Cuando tú abres un libro y te gusta, Sí. o sea, tú te lo apropias. Si llegan y te dicen, vas a leer Truman Capote porque yo te digo, se acabó la fiesta. se acabó. No, pero la entrada, igual que vas a comprar camisas, corbatas, zapatos, la compra del libro es fundamental. Y verlo, que te resulte grato, tocarlo, ver la ilustración o las ilustraciones, el tipo de letra, tú te apropias del libro. Por tanto, sí es importante desarrollar esta idea de la compra, la apropiación del libro. Mi hija a los Que 14 en los años- digitales no ocurre. ¿eh? Eso es Esa muy era la importante, pregunta. Muy Claro. importante. Exacto. Mi hija a los 14 años, yo los llevaba a la Feria Infantil y Juvenil. También, claro. En el Consejo Nacional de las Artes ahí, y había muchísimo. Y luego a minería, por supuesto, y así. Y les hice el hábito y les gustaba. Y iban y salían con una bolsa, en fin. Y le decía a mi hija, ¿y qué es lo que te gusta? Es que huelen bonito. Huelen bonito. Sí. ¿no? Huelen Es que bonito. es eso. Fíjate Abrir el que yo libro, un año, yo trato de ir todos los años a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y un año me llevé a mis hijos. Y no sabes qué experiencia, ¿eh? Porque tienen un pabellón de lectura Jóvenes, para claro, jóvenes claro. y otro para niños. Fantástico. Y es una cosa, yo decía, ¿por qué no me trajeron aquí a De niños niños, chiquitos? claro. ¿No? O sea, Fíjate, esa feria que tú mencionas es creación de IBI. Cuando Ah. IBI comenzó hace 42 años, había muy pocos libros para niños en México y eran traducciones y algunas argentinas. Y entonces la asociación se llamó al principio Asociación Mexicana para la Promoción del Libro Infantil y Juvenil, porque no había suficientes. Había una librería que se llamaba Pigom, era la única donde encontrabas libros para niños y muy contados. Y entonces empezó a producirse cada vez más libros. Hoy la cantidad de libros que se producen y de altísima calidad en México es impresionante. Impresionante, sí. Y entonces ahora tienes una variedad como la que podemos ver aquí alrededor. Entonces sí hay muchas cosas, pero en esta guía que se produce anualmente, tratamos de orientar a los padres de familia para que no es la edad necesariamente, son los intereses y los gustos Las aficiones. y las etapas lectoras. Porque El espacio físico, digo, yo por eso ¿Dónde? digo, ojo con la venta en línea y todo digital, porque pierdes ese contacto. O sea, Eso. cuando tú vas a la librería El Péndulo, esta que parece de Harry Potter, aquí muy cerca de donde estamos transmitiendo, sí es una atmósfera a la cual entran
jóvenes y no tan jóvenes. Sí. Y sí ese placer físico de la compra, de la identificación del libro, decir, este es mío, este lo quiero leer, Pero yo creo que es muy importante. Yo aquí voy a defender lo electrónico y lo digital, fíjate, Muy bien. si me permiten. Es que también tiene una maravilla que es, te recomiendan un libro, oye, leí este libro, está fantástico, no sé qué, agarras tu teléfono y ya lo tienes. Sí. Pero O tú sea, ya eres un lector consumado. Sí, Yo hablaba sí, para sí. la inducción, la primera para la entrada. inducción, sí, pero ahora tener esa maravilla de libros en otros idiomas, o sea, ya, ahora sí que como dicen, the sky is the limit, ¿no? O sea, el cielo es no hay límite ya, ¿no? Soy para old lo que fashion, puedo. tocayo, me sigo Sí. declarando No, amante a mí del también, papel a mí, y del no, yo sí, y del, fíjate que y cada del vez leo más ¿En digital? En digital. Yo no, fíjate, me Y- cuesta. y no me cuesta, y me encanta, me encantan dos cosas, tengo que decirlo. La inmediatez, ¿no? O sea, de decir, Venga. ya tengo el libro. Y la segunda es que malditos algoritmos son buenísimos de inteligencia artificial, porque sí te recomiendan cosas muy buenas, ¿no? De acuerdo a tus gustos, la verdad. Te van Digo, perfilando. es horrible decirlo, Es pero el sí, sesgo confirmatorio. ¿no? ¿Tú sí le pegas a lo digital, tocayo? Sí, lo combino. ¿Saben qué? Pienso tener un problema absolutamente prosaico, que a lo mejor no está bien que lo diga aquí, pero es dónde guardas los libros. Ya no caben. O sea, yo ya digo, a ver, Sí, ¿qué hago con...? Ya. Sí. O sea, me busco otra casa para ver si... Y si hay un momento de tu vida en el cual ya tu colección de libros empieza a ser Puedo un decirles, problema. aprovechando el viaje, que tenemos esta biblioteca y ha abierto 220 bibliotecas comunitarias a lo largo de la República. Entonces, si a alguien le sobran libros infantiles y juveniles que ya los dejaron atrás y ya no caben, y Sí, porque los hijos crecen. IBI, claro. Sí. IBI los puede perfectamente buenísimo, recibir qué bueno. y los podemos hacer llegar Los mandas a las demás Economía y Sociedad, ¿me aceptas? Que tengo como 6 ediciones. ¿En cuántos idiomas? Oye, la primera La ética traducción, protestante. por cierto, que creo que la primera traducción de Economía y Sociedad fue al español antes que en inglés, ¿no? Sí, de José María La de hizo- Echevarría. Exacto. Que le debemos al fondo todo eso. Exacto, sí. Sí, así es. Y si tú ya has sido consejero de IBI, Sí. pero si ustedes fueran consejeros nuestros, ¿qué se les ocurre que podrían sugerirnos? ¿Dónde piensan que debería estar nuestro foco de atención? Yo les puedo decir dónde está, pero siempre una mirada fresca y una mirada experta de gente lectora y como ustedes es interesante y no escuchamos muchas veces porque estamos ya muy metidos en lo que hemos venido realizando y la verdad es que ha sido exitosa la labor de IBI porque casi todos los programas que ha habido de lectura en el país se han hecho a partir de gente que salió de aquí con diplomados o con cursos o con talleres y siguen haciendo labor muy valiosa, pero no es suficiente. Si ustedes dijeran, yo ahorita estoy de presidente interino por un año de IBI, yo diría, a ver, mis amigos, Leo, ¿qué nos podrían? Que toda consulta causa honoraria. Yo opino Muy lo bien. mismo que mi tocayo. Entonces voy a hablar contigo. Yo ya no digo nada, porque Pues voy a hablar contigo, Leo, porque tú eres una gente mucho más generosa y mucho más Generoso. oye, abierto. sí está difícil el reto, déjame Sí, decirte, sí, porque... sí está difícil el reto de promover la lectura. no, a ver, estas cosas Ey, han Sí. cambiado todo, Sí, yo claro, creo, claro, ¿no? claro. Y tienes, a ver, déjame ponerlo en como lo diría un economista, hay ciertas horas para entretenerse y tú tienes que competir por meterte en esas horas. Esas horas tienes que competir contra la tele, contra los videojuegos, Las plataformas. contra el TikTok, contra las plataformas, y ahí tienes que meter la lectura. No está fácil, Bruno. No, de no, verdad, no yo está sé, fácil. yo sé. Desde luego, los niños chiquitos no tienen teléfonos celulares, o sea, es más fácil trabajar con ellos. Pero con los adolescentes yo creo que es una labor Muy complicada. muy complicada. Ya hay muy escuelas, no diría muchas, pero ya hay escuelas que le venden a cada familia su aplicación. Y entonces en la aplicación el niño ya pagaron una cantidad por cada niño y el niño se mete y ya se despreocupan por el tema, todo lo que quieran saber de lectura, y es muy incompleto y muy ajeno a lo que podría crear lectores a largo plazo. Entonces, sí me preocupa el que ya se está comercializando esto de una manera muy sencilla, y ya con eso te desquitas y te despides de educarle al Ahora, déjame acabar con la recomendación. Yo creo que nada sustituye a una buena historia.
De acuerdo. ¿no? Y si tú puedes acercar a los niños y adolescentes a la lectura, es a través de una buena historia. O sea, acabo de leer, por cierto, yo supongo que ustedes también, El infinito en un junco de, Sí, claro. de Irene Vallejo. de Irene Vallejo. Una joya. Una Qué joya. sueño de mujer. Precioso, ¿no? Maravilloso. Precioso. Una obra Y por maestra. cierto, la entrevisté y me cayó muy bien. Estupenda mujer. Estupenda mujer. Persona, primero. Sí. Y es esta historia del libro, ¿no? Y esta cosa de cuando tú estás leyendo y estás conectando como tú ahora que estás leyendo a Proust, ¿no? O sea, Terminé de leer Proust, pero ya después exacto, de venerable edad. Pero te das cuenta que te está contando una persona que vivió hace ¿cuántos años? Proust, más de 100 años, ¿no? Te está contando a ti, Leonardo Curcio. Que vives una historia. vida, que cómo te consuela saber que otros han vivido vidas como las tuyas. Yo no pondría incentivos, más bien pondría incentivos y no me pondría objetivos específicos, porque creo que los libros llegan así buscando sus lectores en un momento determinado. Cada generación va teniendo sus preferencias. Tampoco me alteraría mucho porque los adolescentes leen más o menos. Cuando traes una tormenta de hormonas en tu cuerpo, pedirte que te concentres en una lectura de 300 páginas probablemente sea lo más inútil que puedas hacer. El Playboy ahí, en nuestras épocas. ¿Sabes qué me dio un muy buen resultado a mí? La Dama de las Camelias. ¿No? A los 13 años yo sublimé esa tormenta hormonal en un amor edificante y sacrificado. No, o sea, como que cada libro encuentra efectivamente su lector. Y forzar o decir, leen poco a cierta edad, yo creo que hay que darle el tiempo y sobre todo que cada generación vaya encontrando. Vuelvo al ejemplo Harry Potter, o sea, encuentras de pronto algo que en tu generación no fue, y esta idea de tú recomendar, lee esto porque te conviene, no es buena. O sea, no surte el efecto que uno cree, porque ese placer, ahora retomando a Proust, que uno tuvo en su juventud, es la vida de otro, no es tu vida. Esa es la vida de Leo Zuckerman o Leonardo Kurchenko de hace 40 años, que es diferente a los que tenemos hoy, o Leonardo Curcio. Por tanto, esas lecturas trasladarlas casi, digamos, mecánicamente a las nuevas generaciones, yo creo que es una mala idea. Por tanto, no ponerle puertas al campo y que cada libro, como aquí, que cada quien elija el suyo y que diga, este es el mío. Mira, y que llegue en el momento lo adecuado. que él hace es escuchar qué le interesa al niño de esta edad, de esta y de la otra. Y entonces, eso es a lo que... Por eso tiene que tener librerías y espacios. En lo digital no existe eso. Es como el parque. O sea, ir a Epcot o ir a Disney World te cambia la vida. Es decir, no es lo mismo que la pantalla. Ir a librerías, descubrir libros, tocarlos, sobre todo cuando estás sin... Bueno, eso es fundamental, la portada. fundamental. Por eso celebro tanto que diseñen mejor los libros. Porque además de buenos, ahora tenemos libros muy bonitos. Los sepan cuántos que recordaba Leo, eran espantosos. Horribles. Pero no se trataban. Sí, ¿no? pero lo No, los de leías porque era lo que había. Era lo que había. Los de Porrúa, aquellos de doble columna, ¿cómo se llamaba esa colección? sepan cuántos. Esa. Sí. Ahí, O el tormento de leer Dostoyevsky en Aguilar. En una traducción del siglo XIX. Con la página... Yo decía, con mejor un font pégame, papá, ¿no? O sea, con un font chiquitito. Sí, minúsculo. hoy tienes toda esta colección de novelas del 19, creo que es Alba, ¿no? Que los ha venido publicando. Tú dices, qué maravilla que haya diseñadores y gente que se haya metido a darle este nuevo carácter así espectacular al libro. Pero bueno, ¿Qué tanto esas son las ¿Qué recomendaciones. tanto releen ustedes sus libros consentidos o aquellos que causaron impacto? Yo por ejemplo, tengo algún temor tengo 3 favoritos por ahí que no se he vuelto a tocar porque pienso que me va a cambiar esa idea de que son los que más me han entusiasmado. Pero hay mucha gente que este libro ya lo leí 3 veces y me encanta. ¿Ustedes sí releen sus libros? A mí no me da tiempo. Yo regresé con mis hijos a algunos de estos clásicos como Los Miserables o como El Conde de Montecristo para tratarles de transmitir eso, ¿no? Estoy volviendo ahora y me estoy aventurando y me da un poco de miedo porque me cambie la percepción a Dostoyevsky con los hermanos Karamazov. Y me da miedo porque sí recuerdo lo que me produjo a los 22 años, ¿no? Y no quisiera que eso se modificara. Pero es lógico que suceda porque tu perspectiva de la vida es distinta, ¿no? Y hoy piensas y ves a esta venerable edad, como decía mi tocayo Curcio, pues lo ves y lo percibes distinto, ¿no?
pero usualmente no regreso, usualmente no vuelvo. Hay tanto que, bueno, Germán Dehesa decía, si bien nos va, a lo mejor leemos 10,000 libros en la vida. Sí, sí, bien. Si bien nos va y si aprovechamos mucho el tiempo, y yo voy corto, no llego a los 10,000 todavía. Sí. Yo lo mismo que mi tocayo. Es muy raro que relea algo o que busque Hay tanto releer. que leer que... Y te quedas con la impresión de la lectura que tuviste en su ¿Cómo momento. fue? Cuando era niño, el que más me gustó era El Conde Lucanor. ¿Cómo No, me parecían unas fábulas extraordinarias. No sé si lo volvería a leer. O sea, me quedo con esa experiencia. Fíjate que yo, en mi caso, me dejaste pensando, y creo que los dos únicos libros que he releído que eran favoritos, uno fue Los Miserables durante la pandemia, que qué bárbaro, yo sí creo que es una catedral de, ¿no? Tiene un ensayo, Federico, ¿no? No Federico, Federico compiló un libro de exacto, cómo te cambia la vida. Hay el Premio Nobel de Literatura peruano, Vargas Llosa. Vargas Llosa, hijo, se me fue, perdón, Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa sobre Los Miserables, ¿no? Pero bueno, me parece sensacional. Y la otra que leí, que es una novela que a mí me marcó, y de hecho me llevó a estudiar lo que estudié, y ser lo que soy, considerarme un liberal, digamos, es una novela que se llama El Cero y el Infinito, de Arthur Koestler, ¿no? Y la releí hace poco, con mucho miedo, porque decía, hijo, capaz que no... La muerte, ¿no? Y resultó, y no solamente me encantó, me súper encantó en la segunda La voy a vez. leer, no la he leído. Sí, es muy buena. Darkness at Noon se llama en inglés, y es la famosa, es un diálogo entre el carcelero y el encarcelado durante los juicios de Moscú, ¿no? Pero mira, la voy a leer. Y es espectacular, ¿no? Yo lo que sí hago es leer lo que tenía pendiente. Yo firmo los libros y les pongo la ciudad donde los compré. Y cuando veo París 1980 y sigue el libro intacto, dijiste, ¿qué mal pasó? asunto. ¿Qué pasó? Me pasó con Notre Dame. Yo no había leído nunca El Jorobado. Nuestra Señora de París. Y lo que estoy haciendo es tratar de leer aquellos que compré hace tantos años. Que dejaste en pendientes. Y siempre los tienes. Ya. Si ha pasado tanto tiempo, merecen lectura. Pero sí estoy tratando de luchar contra el reloj. Y leer a aquellos que están ahí todavía, ¿no? Sí, caray. A ver, una de las cuestiones a la que prestamos mucha atención es aquí a los públicos con alguna discapacidad. Y tenemos programas muy exitosos, no solo en la Ciudad de México, sino fuera, con niños ciegos, con jóvenes ciegos, con sordos, o con algún tipo de debilidad grave auditiva, y trabajamos con grupos de autistas, y últimamente hemos tenido mucha actividad con gentes migrantes, con jóvenes que, sobre todo, en la ciudad hay más de 100 campamentos de migrantes que están instalados en distintos sitios. Y en algunos de los buncos donde estamos, en Xochimilco tenemos uno, en Iztapalapa tenemos otro. Abrimos uno muy atípico en la colonia Roma y Condesa, porque nos lo pidieron algunos amigos restauranteros, especialmente Elena Reigadas, que dijo, oye, los niños ricos tampoco leen, siempre estamos Ibi trabaja en los sitios más desfavorecidos o más vulnerables, pero los niños ricos tampoco leen. Entonces hemos tenido experiencias muy valiosas con ellos, y ahí vamos. O sea, lo que quisiéramos es hacer más. O sea, el tema es hacer que el libro sea algo, como se dijo antes aquí, apetitoso, algo que el niño, el joven disfruta y goza. Si eso se da, es muy factible que se pueda ser lector, ¿no? Entonces, eso es un poco en lo que estamos. Y platicaba yo el otro día con Leonardo, una de esas, a lo mejor lo que podemos hacer es, si a ustedes les parece bien, invitarlos cada 6 meses a que platiquemos de cómo andan sus lecturas, qué están leyendo, qué hay interesante, y que veamos y toquemos temas que son específicos, como de las personas con discapacidad o qué sé yo, qué estamos haciendo, qué podríamos hacer, e invitar a nuestros
escuchas o televidentes a que se sumen en esto, porque es un trabajo muy gratificante. La verdad es que la lectura transforma vidas. Sí, les puedo decir que me consta, llevo muchos años en esta asociación y una de mis hijas estuvo aquí trabajando 13 años y me cuenta una historia que a mí me conmueve todavía, a pesar de que fue hace ya tiempo. Estábamos con un bunco, así se llaman las bibliotecas comunitarias, le llamamos buncos, que es una palabra japonesa que quiere decir acervo. Y se originó en una familia que tenían un solo hijo. El hijo fallece de 12 a 13 años. Y dice, ¿qué vamos a hacer con sus libros y con sus juguetes? Y se les ocurre, pues vamos a dejarlos disponibles para que sus amigos vengan aquí a jugar a su casa, los que jugaban. Y esa idea de tener un espacio amable, agradable, etcétera, lúdico, es lo que ha animado a que hagamos muchas bibliotecas comunitarias en México, son más de 200, y hay actividades de veras muy exitosas. Este caso que me platicaba Bárbara, mi hija, era un niño lacandón que salía de sus cursos de IBI, que estaba de su plática, de su taller, con lo que sea, practicando, y se iba a su choza donde vivían en la selva, prácticamente hablando, y la familia lo estaba esperando para que les leyera. Era el único en la familia que leía, y entonces le contaba a los abuelos, a la mamá, al papá, al hijo mayor, al hermano mayor, les leía. O sea que son datos así como muy elocuentes de que hay mucho que hacer todavía en este. Y el problema es que yo estoy en desacuerdo con que el libro sea barato, ya resolvemos el problema, porque el libro es un ser inanimado que está ahí en el anaquel, lo tiene que tomar alguien y hacer la labor de escudriñarlo y de leerlo y de interpretarlo y de gozarlo o no. Pero entonces es un teorema falaz que el libro sea barato resuelve todo, pues bueno, ya lo tendríamos resuelto todo. Exacto. No, y la historia ya demostró que a los clásicos verdes de Vasconcelos, que creo que costaban $2.50 o $1.50, una cosa así, en aquellos tiempos, pues no construyeron una gran generación de lectores. No, pues el maestro nos ponía a leer a Plotino, o sea, tú dices, Oye, Román Rolando, eso. Lo reeditaron la CEP. Sí. Preciosos, Lo cambio cambio, con Alonso. sí. Así es. Que era otro gran lector. Cumple en estos días 10 años de haber fallecido, acabo de ser y invitado a un homenaje. Él aquí estuvo en esta casa, fue secretario de Educación y aquí estuvo fascinado con la lectura. Sí. Tenemos la Biblioteca Latina y Griega de la UNAM, que es baratísima y lo pueden leer. O sea, yo no creo que esté ligado al precio. La gente cuando aprecia está dispuesta a gastar su dinero. Así es. Es que sí hay muchos como complejos, ¿no? Y más en esta administración, esta idea que leer es un placer burgués y repugnante, yo lo reivindico claramente. Es de los valores burgueses, la lectura es uno de los más placenteros y menos culposos. Pero ¿qué tal la historia en este libro de Irene Vallejo de estas mujeres que atravesaban los Apalaches, esta región pobrísima de Estados Unidos, para llevar una biblioteca móvil, ¿no? Para darle a los chavos, a la gente, qué leer? Es increíble, ¿no? Claro, o sea, es como una cruzada, ¿no? ¿Cierto? Exacto, o sea, yo lo veo como hasta muy fílmico el asunto, ¿no? Viendo estas mujeres bajar las montañas de los Apalaches con los libros, ¿no? Para que la gente pueda leer, me parece fantástico. Y es eso, el libro, no tienes que comprar el libro, lo puedes tomar prestado, consultar. Que eso es lo maravilla, hay que decirlo. Una de las cosas increíbles, civilizatorias, yo creo, de Estados Unidos es el programa de bibliotecas públicas que tenían en cualquier pueblito, ¿eh? Es impresionante. Y aquí tenemos cada vez menos. Yo con lo que me quedo de Irene es que el libro es el artefacto mejor diseñado de la historia de la humanidad. Sí. O sea, tú tienes iba a agarrar uno de estos, pero no me puedo levantar, pero estos bien empastados, bien ilustrados, no puede haber, digamos, artefacto más perfecto para transmitir lo que sea, desde una introducción a la arqueología hasta una historia de amor. Y sí es un artefacto perfecto el libro, ¿eh? O sea, de los viejos rollos. No sé si has visto esta comparación con la tableta. La tabla de cera. No necesita pila, no lo tienes que recargar. Sí, es un artefacto perfecto. Así es. Que es la tesis central de Irene, ¿no? Exacto. Sí, leer nunca ha sido tan fácil, ¿eh?
O sea, ahora tenemos el privilegio de tener libros maravillosos. No, bueno, antes eran valiosísimos. Bueno, un pergamino, imagínate cuántos podías tener. Así es. Exacto. El venerable Manuncio tenía tiradas creo que de 300 ejemplares. Pues sí, sí es muy sencillo y es cada vez más fácil, pero México está muy bajo en los índices internacionales de lectura de los niños en edad escolar. Entonces tenemos que seguir trabajando y si ustedes nos compran esta idea de cada 6 meses echar una platicada breve sobre este tema para ver qué podemos específicamente hablar de problemas como ese concretamente, no hablar de la lectura en términos generales y amplios, sino problemáticas específicas, interesantes y sobre todo que escuchemos a las personas que nos están haciendo el favor de sintonizarnos para ver por dónde están sus inquietudes, por dónde están sus preocupaciones, sus experiencias, algunas felices, otras no, porque de todas estas cosas seguramente podríamos llevarles muchas ideas y experiencias muy valiosas que IBI ha reunido a partir de sus 42 años de existir. Yo acepto, ¿no? Pero podrías poner una mesa aquí más hospitalaria, ¿no? Ok, bueno. Ya va a querer Una copita de vino. Rosado. Se toma otra hora del día, ¿no? Se toma nota, lo hacemos a otra hora, y ya, pero Digo, para disfrutar de esta espléndida mesa. Ya. Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces, a mí me gustaría preguntarles, para cerrar mis preguntas, ¿qué le dirían a un joven mexicano que está trabajando, que está estudiando sexto de primaria o primero de secundaria y que no ha leído? ¿Qué se les puede ocurrir que puede ser el motor que lo haga cambiar de pista? Yo creo que mi tocayo Zuckerman lo decía con gran precisión, y es algo, yo hago muchas cosas en escuelas y a nivel educativo, y hoy se está retomando algo que tú mencionaste al principio, y es esto de el storytelling, y es la capacidad de narrar y de contar historias. Es decir, a lo mejor es algo que la era digital amenaza con arrebatarle a las nuevas generaciones, la capacidad de estructurar una historia, de narrar cómo llegué, qué hice, cómo llegué a este sitio, etcétera. Porque la inmediatez de lo digital te impide a lo mejor esa estructura narrativa de tiempos y de descripción cronológica. Yo creo que las escuelas hoy, algunas por lo menos, están haciendo un esfuerzo por recuperar la capacidad de narración, de construir una historia, de narrarla. Y me parece que la mejor forma de brincar a la lectura es esa. Es cuéntame qué hiciste el verano. Cuéntame qué hiciste este fin de semana o a dónde fuiste. Ah, mira, te voy a enseñar una historia que más o menos se parece a lo que tú me acabas de contar. Es decir, cuando una persona se identifica con lo que pasa en un libro, y no por lo que pasa en el siglo XIX o con Honorato de Balzac, pero los sentimientos y el lenguaje y la capacidad expresiva del ser humano, pues es universal y pasa a través de los tiempos, no importa que sea el siglo XVIII o el XIX o el XXI. Cuando un joven puede tener la capacidad de identificarse con eso, creo que el anzuelo enganchó ahí. El anzuelo prendió y entonces dice, ay, ¿por qué un niño se entusiasma con Harry Potter? Porque es un niño de 9 años y porque no va a ir a una escuela de magia, pero descubrir ese universo es apasionante, ¿no? Yo los invitaría, digamos casi provocativamente, porque esas necesitas que te provoquen a decir, mira, hay gente que no viaja, hay gente que no ha visto Jerusalén, que no ha visto Karnak, que no verá Constantinopla en su vida, pero tampoco verá Teotihuacán, y hay gente que sí tendrá la fortuna de ver eso, y a lo mejor él vio Teotihuacán y le cambió su vida. El libro lo que te da, digo, tampoco nos vamos a engañar aquí, es vivir vidas ajenas y poder ver cuando eres niño y te ponen a leer Corazón, que era una lectura muy típica en mi vida. No, decías, yo vivo aquí calientito en mi cama y resulta que había niños llegando toda la noche a escribir para ayudar al papá, y el otro fue de los Apeninos a los Andes. Dices, qué vida regalada y burguesa tengo yo en un país así. O sea, vives la vida de otros y eso
básicamente es hablar contigo mismo. Es decir, los libros te permiten ver chicos sufrir, bueno, depende de la edad que tengas y de los quebrantos que tengas. A la mía ya lee uno Proust y empieza a recordar la vida que has vivido y que se te fue. Fíjate que yo Dostoyevsky lo leí cuando fui al Mundial de Rusia, por recordar si las rusas eran tan apasionantes. O sea, ¿cómo es posible que un padre y un hijo se peleen por la Grushenka esta? Exacto. Y cuando ves a las rusas dices, vive Dios que uno se puede pelear con su padre por una mujer así. No, las rusas tienen algo. Pero solo por eso la leí. La vida, es decir, en un libro tú puedes vivir la vida de otros y encuentras consuelo, encuentras incluso proyección a tu propia vida. Yo les diría eso. Y si se quieren privar de ello, pues allá ellos también, ¿no? Puedes no viajar en tu vida o no leer un libro. Asunto tuyo y tener una vida plana y profundamente árida. Pues mira, yo creo que a todos los seres humanos, independientemente de la edad que tengan, nos gusta algo, ¿no? Nos gusta la política, nos gustan los barcos, nos gusta las momias, nos gusta, en fin, hasta los deportes. Los deportes, hasta los que dicen que no les gusta nada, pues les gusta el existencialismo, digamos, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Entonces, si te gusta algo, siempre vas a encontrar un buen libro sobre ese tema. Y yo creo que aquí está otro asunto que no hemos tratado, porque lo decía bien Leonardo Curcio de las librerías. Y yo creo que tanto en las bibliotecas como en las librerías siempre había este personaje que te recomendaba algo, ¿no? Yo me acuerdo en la librería Gandhi, que para mí era como una catedral, ¿no? Ahí en Miguel Ángel de Quevedo, había un tipo, ya no me acuerdo su nombre, caray, qué desastre de memoria, pero yo llegaba y le decía, oye, ¿cómo ves? Tengo ganas de leer algo sobre tal asunto. Y te conducía. Y te decía, mira, o sea, ese personaje es fundamental. ¿Verdad? Entonces, yo creo que, y también en las bibliotecas luego existen esos personajes, ¿no? Entonces, mi recomendación es, piensen con qué les gusta y vayan a una biblioteca o a una librería y busquen alguno de estos personajes que les recomiende. ¿Te gustan los aviones de guerra? O los dinosaurios. Mira, ahora o los dinosaurios, o mira, salió esto, ¿no? Un Virgilio, ¿no? Que te camina. Exacto. Oye, de la mano. Y que de la Gandhi era buenísimo, no sé si se acuerdan de este. No, Bueno, pues dijo la buena noticia es que en esta biblioteca tenemos muchas personas con esa capacidad y aquí los niños vienen y gozan y disfrutan y ya saben con quién y ya saben, y aquí hay mediadores que los atienden. Sí. El mediador es que es el personaje. El medio del libro y el lector. Sí. Y vuelvo a repetir la dirección porque queremos que esto que siga y vuelva a estar, como siempre, lleno de niños y de familias, Goya 54 en Mixcoac, pero además hay muchas otras bibliotecas en donde tenemos ese mismo tipo de servicio, y de estas cuestiones pues podemos seguir hablando, ¿no? O sea, empezamos a leer muy jóvenes y yo creo que nos vamos a leer vamos a seguir siendo lectores hasta el último día que nos lo permita la vida, ¿no? No es algo que dices, bueno, ya pasé de esa etapa, al contrario. No. Yo voy disfrutando y lo único que veo con cierto temor es que se va acumulando la fila de libros que están pendientes de, ¿no? No soy muy exitoso leyendo 3 al mismo tiempo. Hay gente que sí puede decir, voy a leer. Pero te voy a hacer otra recomendación, no sé qué opinan mis tocayos. Si tú empiezas un libro y a las 20, 30, 50 hojas no te gustó, déjalo. Aplaudo sonoramente lo que es Zuckerberg. ¿No? Ese libro no es para ti. No es para ti. O sea, porque uno dice, no, pues ya me llevé. No, hay que hundir los costos, ni modo. O este tema de la disciplina. Hoy se lo regalamos a Kurchenko. Le va a encantar este libro, tocayo. Sí, no, aplaudo sonoramente. Es una clave fundamental. Sí. Si ese libro no te enganchó, no es tuyo. No es tuyo, no. Es como el amor. O sea, no es tuyo. Un libro te tiene que enganchar, pues, ¿qué diremos? ¿30 páginas? Vamos a poner 40. Y puedo agregar al teorema Zuckerman, no te sientas culpable. No claro, pasa nada, ¿eh? Si no te gustó, no es tuyo. Sí. Estábamos viendo ahora que se murió Javier Marías, caray, qué cosa. Sí. El principio de Corazón tan blanco que te atrapa en el primer párrafo.
Dices, no, yo tengo que ¿Qué leer es No lo este sueltas, libro. no lo sueltas. ¿Qué es ¿Qué es? horror, verdad? Bueno, Cosa, ¿no? Pero ese primer la párrafo, trilogía. dices, Dios mío, yo tengo que leer Y esto. David Huerta, que también se nos acaba de... Sí, de Huerta. que no hemos hablado de la poesía, pero para mí es otro Yo no género. leo poesía. Yo amigo. no. No me digas, no te gusta. ese No, es que no me No gusta. te atraiga. Todavía no he entrado a ese mundo. Ya. Exacto. Ya. Ah, bueno, Queda entonces, sí, tiempo yo estoy por hablando Dios me da con la algunos vida, años. ya Yo estoy leeremos. hablando con unos años de ventaja, eso es cierto. Eso es cierto. No, pero sí, a mí sí me Porque si es de gusta edad de mucho. la poesía. No, No, a mí me gustó, a mí me no. gustó desde siempre. García Lorca, bueno. A mí, desde yo soy siempre. muy aficionado a la ópera y de la Peña me vio y me dijo, yo le digo, a mí Wagner no me gusta esto de los cuentos. Ya le llegará te va a con la gustar, edad, Curcio. te va a Ya gustar, le llegará. te va a Y gustar. ahora luego... ¿Sí? Lo Sí, enti- no, ahora- bueno, ahora me encanta. Pero supongo que con la poesía me pasará lo mismo. ¿Y lees sobre ópera? Poco, la veo más bien. Sí. Que con la ópera pasa lo mismo que la lectura. Dicen, oiga, a mí no me gusta mucho la ópera. ¿Le gusté cuál ha visto? ¿Rusalka? ¿O cuál ha visto que no le gusta? Dice, no he visto ninguna. Inténtelo y va a ver que es un placer al que uno sucumbe Sí, inmediatamente. hay muchas cosas Pero que no tienen en leo común sobre ópera. la música y la literatura. Son liberadoras y son Bueno, es un arte, ¿no? artes maravillosas que te pueden llevar muy Pero lejos. ¿no? crítica operística no. No. Yo los críticos los leo poco. Los literarios tampoco los leo Yo mucho. tampoco. La crítica literaria me aburre un poco. Pero yo desafiaría a quienes nos ven. Que lean Marías y que lean El Conde de Montecristo, si no son lectores. Si alguien lee El Conde de Montecristo y dice, no me gustó, ¿qué tengo que hacer? ¿Apostar aquí algo? Vuelvo cada semana a Ibi. Sí, pero otra vez volvamos a este binomio, ¿no? De que para cada etapa, para cada edad, para cada gusto hay claro. distintas cosas. 100%, A mí 100 claro. años de soledad, bueno, Bueno, no me hemos encanta. hablado de decir De latinoamericanos, algo pero hay que hablar de latinoamericanos. No, y mexicanos espléndidos también. Sí, a ver, podemos hacer un debate de Vargas Llosa o García Márquez. ¿Qué tal? Eso es bueno. Pero digo, de lecturas Con infantiles, el puñetazo de por medio. Yo Con de- el puñetazo. de las primeras que era Navidad en las montañas, me pareció preciosa. Ah, Clemencia. Ajá. Se me olvidó. En fin, hay que ver toda esa, en fin, literatura importante en nuestra lengua, ¿no? Entonces, ¿qué? No, si nos reunimos dentro de 6 meses, yo ofrezco el vino de por medio. Bueno. Sí, claro. Pero todo tendrá que ser a otra hora del día, doctor, ¿no? Sí, no, pensé que sí, el consumo sería menor, pero bueno. Podemos hacer a la hora que ustedes quieran, pero sigamos sobre este tema invitando a los mexicanos a que se ¿Y acerquen sabes más qué- a los ¿Qué libros. podríamos hacer? Digo, esta biblioteca está fantástica, ¿no? Pero podríamos ir rotando de bibliotecas, así, que Claro. vean. Y hacerlo en Porque- distintos espacios, claro. Exacto, ¿no? Vamos a la tuya, repleta. Exacto. Y luego Mira, la tuya. A la mía. Mira, Oye, será un y gusto. me llevo algunos de los policíacos que me encantan. yo los invitaría también a la casa y también a un bunco, al bunco de la Roma y Condesa, que ahí ves a los chavos y estás ahí, ves cómo Un funciona. restaurante estos de postín, fifí, que dicen Exacto, ahora. exacto. Comemos y luego hablamos de libros. Está Muy muy de bien. moda ese lenguaje. Está muy bien, doctor Curcio. está muy bien. Y hay Está unas muy bien. bibliotecas públicas también Sí, espectaculares, sí, ¿no? sensacionales. O sea, digo, Sí. yo mi querido alma mater, el Colegio de México, que les puedo decir, la Qué biblioteca espléndido. No, bueno, Daniel es una Cosío obra. Villegas. Sí, claro, claro. Yo iba al belleza. cine en la Condesa, se llamaba Cine Lido, después se llamó El Bella Lido, Época. claro, pero sí, es pero una es- librería venerable que Sí, dices tú, sí. qué destino más hermoso puede tener un cine. Que ahora está un poquito Y sabes, Desabastecida, por ¿cómo decirlo. se llamó Administración. después del Lido? Bella Época. Bella época, es Bella correcto. Y pasaban películas viejitas. Exacto. y ahora entras y Programas dobles tienes a veces. ahí es un Pero- ambiente pero muy es- favorable a pero la es- lectura. Pero es bonita, ¿no? La Preciosa. Rosario Castellanos, ¿no te Oye, y parece? enfrente, No, por eso digo, me enfrente parece- hay una panadería que te mueres. Además, o sea, también además. puedes. No han probado. Y la tortillería. La de tortillería Puyol, de- sí. sí, churros a de- la vuelta y no sé qué, bueno. Ya nos fuimos a la comida. A la Ah, gastronomía. bueno, los libros de es una comida. librería súper A ver, hospitalaria. iba yo a citar a Alfonso Reyes los libros de gastronomía o que recorren platillos y preparación y recetas, que es otro mundo Que es- totalmente. yo creo que el mejor escritor que ha dado este país, Reyes. Alfonso la mejor Reyes, pluma, sí, es que es una gigantesco, pluma. gigantesco. Bueno, pues ¿No te vamos a parece? hablar de esto también la próxima. ¿Cuáles son los Pero grandes fíjate, gigantes de ya nuestra estamos literatura? acabando y no hemos ni hablado de Paz, ni de Fuentes, Fuentes, ni de estamos- Rulfo, Sí. ni de tanto. Oye, Perdón, ya, pero ya hay es, vino. ya es Ya. hora de la. Ya es que de Ya es la hora amigú. Muy A bien. ver, yo Del tengo que del poner ahí aperitivo. a mi queridísimo mentor Héctor Aguilar Camín.
Perdón, pero Sí, Sí, bueno. Oye, yo creo la que guerra de Galio. Es una maravilla. que es una maravilla. Sí, ¿no? sí, Es sí. un- Que- Pero Héctor tiene tantas fantásticas, ¿no? Y la Tantas. Mastretta con Pero su... tú ¿cuál Sí, es? sus Esa, cosas. ¿cómo se llama la del Golfo también? Morir La en el Golfo. Morir en el Golfo. Esa me parece una joya Sí, eso- fantástica. eso Y es- la del padre es una cosa. Este último La de familia. la familia, De ¿no? la familia, Cartas sí. a mi padre se llama. Cartas a mi padre, ¿cómo se llama? O Adiós a mi padre, ¿no? Adiós a mi padre. O el de, Es el de una- la madera, ¿cómo se llama? Sí, el resplandor de la madera. Ese la también es Resplandor, otro, sí. otra. La consagración de Héctor la es- verdad. Y ha tenido una, digo, es uno de los autores que han evolucionado Sí. de ensayo histórico, aunque sigue siendo un gran novelista, ¿no? gran Sí, novelista. cómo no, Así cómo es. no. Que no todos han tenido esa trayectoria. Krause nunca ha sido novelista, No. que es esa misma Krause generación. es puro ensayo, buenísimo. ensayo. Historia y ensayos, ¿eh? Sí, sí. Y Aguilar ha cultivado la novela de una manera extraordinaria. Sí. Imagínate estar casado con Ángeles Mastretta, qué cosa. Fue O sea, digo, una qué- fuente qué pareja. de inspiración. Qué pareja, permanente. ¿no? O sea, es impresionante. Sí. Como que hiciste así como... No, es que no tengo opinión sobre eso. No, no, no. Me dice, Digo, yo los imagina conozco estar bien. viendo- Digo, no me voy a meter en un conflicto No, con, yo con no- Aguilar Camín, decir, pero bueno. No, yo los conozco bien, los Son quiero buenos mucho. amigos, sí, son- cómo no. también son buenos Sí, amigos sí, sí, tuyos, sí, Bruno, bueno. claro. Y yo Estudiaron también, la misma carrera. Sí, Héctor exacto. era una generación abajo de mí. Y los quiero mucho y son brillantes. Sí, y son- muy brillantes. Pero que, muy que- brillantes. que El tener dos- saliente embajador de España, que era un gran lector, Juan López Dóriga, decía que el libro que más regaló siendo embajador es el de Ángeles Mastretta, de Arráncame la Arráncame vida. la vida. No, una gran escritora. Sí. Es que el tema de estar casado con ella no me lo puedo imaginar. No, no, me puedo es que- imaginar la lectura de sus Qué libros. maravilla estar, que sea una pareja de dos escritores Sí. tan consagrados, ¿no? O sea, sí, no está Ya- fácil, ya ¿no? lleva un Bueno, buen rato. Ya lleva un buen Paz rato. y Marijó podríamos decir, pero creo que Marijó sí estaba en No, el no, nivel, pero ¿no? bueno. Sí. Es eso, por eso lo pensaba, que en el No, Paz y matrimonio Elena. los dos se dediquen a Paz y Elena, Elena Garro, Elena Garro. que luego resultó Y así terminó. atómico el asunto, ¿no? No me lo puedo imaginar, ¿eh? Ya, Sí, ya estoy viendo que hay temática para dentro de 6 Ah, no, meses, bueno. entonces me queda claro, pero yo regresaré con Imagínate que ustedes. tu mujer te diga, es la hora de opinar también, tú dices, oiga, ¿no se podría usted dedicar a otra cosa? Pero ese que es nos otro- complementara un poquito mejor. Esa es otra Yo historia. escritora, usted que es la escritora. vida de los Exacto. escritores. Y anda circulando ahora un libro que cuenta la vida de los escritores. ¿Así? Ah, Sí. no lo he visto. Ahorita estaba pensando que mencionaste a Vargas Llosa, ¿no? Sí. Y es, o sea, aquel histórico que detona todo, el de la tía y el escribidor, ¿no es cierto? La tía Julia. La tía Julia y La el tía escribidor. Sí. Y ahora es pareja de la señora Preisler en España, ¿no? Ha pasado sus 80 años, Y ¿no? sí estuvo él casado con la tía Julia, o sea, con Toda su tía. vida. O sea, Bueno, es sí, la madre de sus hijos. Así es. Sí. Los hijos de Mario Vargas Llosa. ¿Cuál es el mejor de Vargas Llosa? Bueno, El de la guerra del fin del mundo. y buenísimo. El del Sí, mesiánico. como ese. No, la fiesta del chivo. A mí me gusta Pero esa conversación. también. No, la fiesta del chivo es- A mí me gusta es conversación en la catedral. Ahora, si se quieren pasar un buen rato, se lo dije el otro día a mi hijo, lean la de la novela esta ¿Es de Vargas Llosa? es de Vargas Llosa, de que el ejército peruano decide hacer un batallón de prostitutas. Ah, ¿cómo no? Pantaleón y las Pantaleón, visitadoras. Pantaleón y las Ah, visitadoras. esa es una joya. Muy divertida. Es Pantaleón y las- se hizo película. Muy divertida. Pero la película no es tan buena. No, es mala. Pero la Pantaleón y obra las es visitadoras, gigantesca. ahora que salieron los archivos del ejército, ¿qué tal los partes Eso es de otro buen mexicanos. tema. Jóvenes, aquí se aplica muy bien el asunto, viniendo de mí. Tenemos que acabar esto, pero este es el primer capítulo y estamos emplazados para en 6 meses seguir platicando y platicaremos un poco antes para tener un menú muy apetitoso, además del que haya en la mesa, pero creo que hay mucho tema y yo sí quiero agradecerles mucho su generosísima colaboración en esta primera reunión. Podemos seguirle, si a ustedes les parece bien, llamando Leo, Leo y Leo. Entonces, Gran nombre, ¿no? pues Gran nombre, sí. Eh, Sobre todo de una Oye, creatividad. la idea es- Eres la idea- verdaderamente genial cuando digo Leo, 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 ¿y este qué dice? Ya se enganchó en el Leo, Leo, Leo. ¿Cómo era la Gran palabreja idea, esa? La palabreja. esa sí la tengo aquí apuntada, ya me agarraste de que Apócope, ¿no? no la tengo. Que a No la poco es tengo. vulgar. Es vulgar, sí. Pero sí tengo que agradecer. ¿Cuál es el apócope de Bruno? Bru? Hola, Bruno. Así me dice Héctor, por ejemplo, Héctor Bonilla me dice Bru. ¿Qué pasó, Bru? ¿Cómo estás? Y yo ni modo de decirle, ¿qué pasó, Ek? ¿No?
Pero bueno, quiero volver a ese, porque lo aprendí ayer, ¿eh? Aprendí ayer es el hipocorástico. El hipocorástico. ¿Podemos decir este grupo de hipocorásticos? Ustedes son los tres. Está muy feo. Oiga, no, yo no ejerzo, te voy a decir. No califico. Muchas gracias por su apoyo a IBI, muchas gracias por el apoyo a la lectura y seguimos en esto. Gracias. Leo y yo. Gracias, trataré Bruno. de estar ahí. Y felicidades por este esfuerzo que hacen, de verdad. Y a Ivy, por supuesto. Así que es. sí. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.